Buenas tardes, profesor. Mi compañera Dana Doncel Hoyos y mi persona Mayra Machado Suárez le estaremos presentando los instrumentos de evaluación, como también los tipos de pruebas. Estos instrumentos de evaluación son el foro, el juego de roles y la lista de cotejo. Bueno, el foro. El foro es un espacio donde los usuarios participan en discusiones sobre diversos subtemas relacionados al tema principal. Esto con el objetivo de propiciar el debate y el consenso de ideas. Su estructura se compone de tres partes importantes. La primera, que es el tema, es aquí donde se mostrará el asunto principal del cual los participantes discutirán. El segundo, las instrucciones, es una breve panorámica de la actividad a realizar. Y la tercera son los hilos de mensajes, que son los aportes individuales de cada persona partícipe en este foro. La finalidad del instrumento es que permite la libre expresión de ideas y opiniones entre las personas que participan en esta actividad, como también facilita la interacción entre ellos mismos. Esto con el objetivo de obtener conocimientos al igual de impartirlos. El criterio que prevalece es el cognitivo. Me permito leer. Se valora la calidad del análisis. Se refiere a que la información se examina a profundidad. La profundidad del pensamiento es ir más allá y comprender cualquier tema. En este caso sería el tema propuesto en la actividad del foro. Y la precisión en la presentación es comunicar ideas de manera clara y concisa, que se entienda. Temática y ejemplo. Para esta información, mi compañera y yo hicimos una tabla, como se muestra en la diapositiva, con la información correspondiente. Docente, el grado que va dirigido a 11 y están los referentes de calidad. El estándar, que se compone del factor, el enunciado identificador y el subproceso, y cada uno con su respectiva información. El factor, producción textual. El enunciado identificador, produzco textos argumentativos que evidencian mi conocimiento de la lengua y el control sobre el uso que hago de ella en contextos comunicativos orales y escritos. El subproceso, desarrollo procesos de autocontrol y corrección lingüística en mi producción de textos orales y escritos. En el DBA encontramos el enunciado y la evidencia de aprendizaje. El enunciado, escogimos el 8. Produce textos académicos a partir de procedimientos sistemáticos de corrección lingüística, atendiendo al tipo de texto y al contexto comunicativo. Y en la evidencia de aprendizajes emplea diferentes tipos de argumento para sustentar sus puntos de vista. Y obviamente el instrumento de evaluación es el foro virtual y el tema escogido es la literatura griega. El ejemplo se desarrolló con la estructura que tiene este instrumento de evaluación. Primero, el tema, que escogimos la Odisea. Las instrucciones, que aquí en la diapositiva nos muestra la explicación de la actividad a realizar, que se le pide a los estudiantes centrarse en la obra de Homero, la Odisea, y responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo representa Homero el concepto de heroísmo a lo largo de la Odisea? Aquí ellos participarán y darán sus opiniones, y para esto tienen un máximo de 4 días. El segundo instrumento de evaluación es el juego de roles. ¿En qué consiste el juego de roles? El juego de roles es una estrategia e instrumento que propicia el aprendizaje activo y significativo en los estudiantes, puesto que en este los estudiantes asumen
y representan roles en el contexto de situaciones y problemáticas de la vida real. Entonces, es una forma de llevar la realidad al aula de clases por medio de la dramatización de diversos personajes. Asimismo, este instrumento se puede aplicar en diferentes niveles educativos gracias a su versatilidad. El juego de roles requiere de una preparación rigurosa por parte del docente que envía la actividad, en la que se evidencia un objetivo claro y una estructura definida para alcanzar el objetivo propuesto. Dicho esto, la estructura del juego de roles consta de, primero, situación social a trabajar. En esta, el docente da a conocer la situación en la que se desenvolverá el juego. Asimismo, se da a conocer las reglas para el desarrollo del mismo. Objetivo. El juego requiere de una orientación clara. Por ende, el docente se debe hacer las siguientes preguntas. ¿Qué quiere que aprendan los estudiantes? ¿Cómo quiere que lo aprendan? ¿Y para qué quiere que lo aprendan? Roles. En esta etapa, el docente asigna los roles a cada estudiante. Para ello, debe tener en cuenta y conocer las dificultades tanto cognitivas y actitudinales de los estudiantes, con el objetivo de otorgar a cada estudiante un personaje que le pueda ayudar a minimizar esas dificultades y debilidades. Preguntas orientadoras. Mediante estas, el docente generará en sus estudiantes una reflexión, y esta reflexión le permitirá a los estudiantes identificar esas dificultades y esas debilidades que tienen o presentan durante el desarrollo del juego. Argumento. En este apartado se dan a conocer la planeación de las diferentes fases del juego. Por ejemplo, la preparación, aquí se da una investigación, la situación social a trabajar, también la ejecución, ya a presentar, realizar el juego, también se presenta la valoración. Aquí se debe tener en cuenta la coevaluación, autoevaluación y la heteroevaluación, y asimismo se realiza una conclusión general. En esta conclusión o reflexión se tienen en cuenta los resultados obtenidos en la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación. Y por último, materiales y o escenografía, que son el conjunto de elementos que muestran la realidad social que será representada en el juego. Finalidad del instrumento: ayuda al desarrollo de la actividad comunicativa, puesto que los estudiantes, al asumir diferentes roles y participar e interactuar entre ellos, practican su comunicación verbal y no verbal, como movimientos gestuales, corporales, empleo de signos entonacionales y mejoras en la fluidez verbal. De igual forma, se fomenta la escucha activa, esencial para una comunicación efectiva y eficaz. El juego de roles también propicia el trabajo en equipo, puesto que este se desarrolla en grupos, lo que fomenta la cooperación, la colaboración y el intercambio de ideas, dado que ellos tienen un objetivo y meta en común. En el juego de roles prevalecen dos criterios: el cognitivo, porque propicia la reflexión, el análisis y la resolución de problemas. También se construyen nuevos conocimientos al adoptar la perspectiva del personaje. Y actitudinal, porque el alumno debe adoptar actitudes empáticas al ponerse en el lugar de los demás. Este juego también genera motivación e interés, responsabilidad
y autoconfianza. Temática y ejemplo. Para el desarrollo del ejemplo del instrumento de evaluación, se tuvo como base los referentes de calidad, los estándares básicos de competencia, con el factor de literatura y los derechos básicos de aprendizaje. En este caso, el ejemplo se realiza con el grado primero y la temática es el cuento. Ejemplo y objetivo. Implementar el juego de rol como herramienta didáctica para desarrollar en los estudiantes de grado primero la capacidad lúdica y creativa. Para ello, los estudiantes deben, con ayuda del maestro, representar una escena clave en cada uno de estos cuentos, ya sea Ricitos de Oro, El Patito Feo o El Gato con Botas. Lista de cotejo. Este instrumento permite a quien lo utilice identificar y registrar los aprendizajes relacionados con actitudes, habilidades y destrezas del estudiante. La finalidad de este instrumento es evaluar los conocimientos, las conductas o destrezas del estudiante. También ayuda a los docentes a valorar el logro estudiantil con objetividad. El criterio que prevalece es el procedimental, debido a que es necesario seguir unos pasos específicos para su elaboración. Esto con el objetivo de completar una tarea. La estructura de la lista de cotejo es la siguiente: título. Este debe ser acorde con lo que se quiere conseguir al implementar la lista de cotejo. Entonces, aquí se debe preguntar, ¿qué desea evaluar? La siguiente es la información de identificación. Aquí se escriben los aspectos administrativos como nombre del docente, nombre del estudiante, fecha, asignatura y de manera opcional puede ir un objetivo. Instrucciones. En estas se escriben las orientaciones para rellenar la lista de cotejo. Indicadores o aspectos a evaluar. Esta es una columna con los aspectos que se tomarán en cuenta al momento de evaluar. Columnas de verificación. Esta es una escala dicotómica con los indicadores a evaluar. Entonces puede ser cumple, no cumple, o sí o no. Y las observaciones, aquí el estudiante o el docente escribe aquellas observaciones que considere pertinentes. Como los anteriores instrumentos, la temática y el ejemplo, de este también se realizó con base en los estándares básicos de competencia con el factor producción textual y los derechos básicos de aprendizaje del grado 11. Y la temática es el ensayo. Ejemplo. Como título para esta lista de cotejo, escribimos evaluación del desempeño de los ensayos argumentativos producidos por los estudiantes. También encontramos los aspectos administrativos, el nombre de la asignatura, el tema, el nombre del estudiante, grado y fecha. Las instrucciones, criterios de evaluación, la escala dicotómica, observaciones y los resultados de valoración. Para finalizar, se presentarán los tipos de prueba estructurada. ¿Qué es una prueba estructurada? Son una necesidad en el contexto de la evaluación del aprendizaje, principalmente en la valoración de tipo sumativa. Esta busca evaluar un conocimiento o una habilidad específica. Tipos de prueba estructurada. Con base en los referentes de calidad, los estándares básicos de competencia, factor literatura y derechos básicos de aprendizaje del grado 11, se realizó el ejemplo de los tipos de prueba estructurada con la temática de literatura griega con la obra La Odisea. Primero, de relación de columnas. Aquí
El evaluado debe relacionar los elementos de la columna derecha con los elementos de la columna izquierda. Para este ejemplo, el estudiante debe relacionar el epíteto con el personaje correspondiente. De ordenamiento. En este ejemplo, el estudiante debe ordenar la secuencia de hechos o elementos que se presenten. Para este caso, debe ordenar cronológicamente el recorrido que realiza Odiseo para llegar a su patria. De base común en este tipo de pruebas se formula una serie de preguntas teniendo como base un escrito o un gráfico, como se presenta a continuación. Opción múltiple. La pregunta se acompaña de un conjunto de respuestas donde solo una es verdadera. Pusimos este ejemplo. Marque con una X la respuesta correcta. ¿Cuál es el objetivo principal de Odiseo en su viaje de regreso a Ítaca? Y están los 4 incisos A, B, C y D. El estudiante debe marcar cuál es la correcta. En verdaderas o falsas, la pregunta se acompaña de un conjunto de afirmaciones correctas e incorrectas. La tarea es identificarlas. En el ejemplo encontramos, lee con atención las siguientes afirmaciones sobre la epopeya Odisea y determina si son verdaderas o son falsas. También pusimos 1, 2, 3, 4 afirmaciones. Aquí el estudiante tiene que escoger cuáles son verdaderas y cuáles falsas. Completar ideas. Se propone un planteamiento incompleto. La tarea es que ellos incluyen la información que hace falta, pero que ésta sea coherente con ese planteamiento. En el ejemplo, identifique y complete las asociaciones correctas. Lee atentamente el siguiente enunciado. Durante el desarrollo de la historia de la Odisea de Homero, el héroe de dicha epopeya es ayudado por guión, quienes propician que Odiseo guión. Tenemos 5 incisos, A, B, C, D, E. El estudiante debe escoger cuál es el adecuado para que esa oración tenga coherencia y cohesión. Y por último, en los tipos de pruebas encontramos el formato simple. Estas son preguntas que solicitan una respuesta específica, generalmente una frase o una palabra, con el objetivo de obtener información precisa y concreta. En el ejemplo tenemos, con base en la lectura de la obra La Odisea, responda y argumente de manera clara las siguientes preguntas. Primera, ¿quién es el autor de la Odisea? Segunda, ¿qué tipo de héroe es Ulises según la Odisea? Y tercera, ¿cuál es el objetivo principal de Ulises en su viaje de regreso a Ítaca? Muchas gracias.